La obediencia y la mente. Serie Jesucristo y la obediencia. Mateo 5:8. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. ¿Qué significa e implica ser limpio de corazón? Ok. La pregunta, ¿qué significa e implica ser limpio de corazón? Jesús afirmó, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra limpio es la palabra griega katsaros, que significa puro, que no tiene manchas o suciedad, que no tiene mezcla de otras cosas, especialmente de impurezas. Limpio es diferente de inmaculado, que significa que nunca se ha ensuciado o corrompido, sino que a pesar de haber estado manchado, se ha limpiado. Perdón, permítanme. Permítanme. Es importante entender que cuando creímos en Jesús y lo recibimos, nuestro corazón no fue limpiado, pues estaba muerto en delitos y pecados. Era un corazón de piedra. Cristo no vino a reparar, Cristo no vino a reparar nuestras vidas o a remendarlas o mejorarlas. No, Él vino a crearnos de nuevo o hacernos nuevas criaturas. Por eso dijo el Espíritu Santo por medio del profeta Ezequiel, les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Dios nos dio un corazón nuevo, limpio. Sin embargo, cada vez que pecamos, sea por comisión o omisión, voluntaria o involuntariamente, consiste o inconsistentemente, premeditadamente o accidentalmente, nuestro corazón se ensucia de nuevo. Y por eso la necesidad de aprender a vivir una vida limpia de pecado, pues el pecado ensucia y contamina nuestro corazón e interrumpe nuestra comunión con Dios. El Espíritu Santo define esta situación de una manera muy clara y precisa en Primera de Juan 1, del versículo 5, el capítulo 2, versículo 3. Este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, solamente pueden tener un corazón limpio los que hemos nacido de nuevo al creer en Jesús y recibirlo.
Y como resultado de confesar nuestros pecados a Dios, pues la única manera en que nuestros corazones pueden ser limpiados es por medio de la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, siempre y cuando confesemos nuestros pecados a Dios. Claramente acabamos de escuchar que el plan de Dios no es que vivamos en un círculo vicioso de pecado, la culpa, la confesión y limpieza, y que todos los domingos confesemos los pecados que hicimos durante la semana. Dios nunca planeó la vida cristiana de esta manera. Dios quiere que aprendamos a vivir una vida de victoria sobre el pecado a medida que crecemos en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. En la década de los 70, Nueva York fue considerada la ciudad más sucia de toda la Unión Americana. Por eso iniciaron una campaña en los medios de comunicación masiva y en tan solo una década, o sea, 100 años, se convirtió en una de las ciudades más limpias del mundo, con el presupuesto más bajo para el Departamento Municipal de Limpieza. Una de sus frases famosas fue esta: una ciudad limpia no es la que más se asea, sino la que menos se ensucia. No se trata de tomar el pecado a la ligera y pensar que como la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, pues pequemos. Al fin que luego nos limpiamos. El problema, y muy grave, consiste que el pecado trae consecuencias y Dios perdona y limpia nuestros pecados, pero nos deja las consecuencias para que aprendamos a ser responsables y a no reincidir. Es importante y aclarar algo al respecto, es importante que aclaremos algo respecto al pecado, que no solo consiste en hacer lo que no debemos, hablando del aspecto negativo, robar, mentir, blasfemar, adulterar, fornicar, etcétera, 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 sino que pecado también es saber hacer lo bueno y no hacerlo. La Biblia define el pecado como desobediencia a Dios, y la desobediencia consiste no solo en hacer lo que nos prohíbe hacer, sino también en no hacer lo que se nos manda hacer. El profeta Samuel estaba muy consciente de esto cuando dijo en 1 de Samuel 12:23, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por ustedes. Antes los instruiré en el camino bueno y recto. ¿Qué pecados tendría el apóstol Juan a sus 90 años cuando escribió esta carta? Muchos testigos oculares testifican que antes de que fuese exiliado a la isla de Patmos, cuando caminaba lentamente para compartir el evangelio, a su paso caían de rodillas algunos viajeros, compungidos por sus pecados. De otros, los demonios salían dando fuertes voces y gritos, y pareciera que un resplandor de luz lo rodeaba. Juan era un hombre santo, apartado del mundo y del mal. Sin embargo, el apóstol Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, incluyéndose él mismo entre los pecadores, y después dice, si confesamos nuestros pecados, implica que él también confesaba sus pecados. ¿Qué pecados cometía Juan? A pesar de su edad y su espiritualidad elevada, él seguía viviendo en la carne y era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Y seguramente era muy atacado en su mente por el diablo, como todos nosotros. Ahora, cualquier pecado, antes de cometerse, primero pasa por la mente y después concibe él en el corazón. Santiago 1:14-15 nos dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado nace de la tentación, que es colocada como un pensamiento en nuestra mente. Y ahí, en nuestra mente, es donde se libra la batalla. Si somos seducidos, se concebirá la concupiscencia en nuestro corazón, lo cual lo ensucia desde entonces, y será solo cuestión de tiempo para que el pecado se lleve a cabo físicamente. Por eso la exhortación del Espíritu Santo a renovar el espíritu de nuestra mente, a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque si bien se nos ha dado un corazón nuevo, nuestra mente sigue atada a los patrones de conducta y comportamiento que heredamos de nuestros padres y que adquirimos por nuestro entorno y malas decisiones. Es desde la mente que debemos detener el pecado para que no se conciba en nuestro corazón y lo ensucie y después se llegue al acto físico mismo. Por eso Jesús añadió mente al principal mandamiento de la ley, como comprobaremos más adelante, porque es la mente lo que determina lo que sentimos y lo que sentimos determina lo que hacemos. Dios nos creó de una manera tan maravillosa, de modo que podamos, por decirlo así, programarnos para que podamos hacer su voluntad. El problema es que si no sabemos que podemos hacerlo o no hacemos nada al respecto, el diablo lo hará y nos bombardeará con pensamientos negativos y contrarios a la voluntad de Dios para que nuestros cerebros se creen las conexiones que harán que estemos atados o esclavizados a ciertas conductas o creencias que terminan destruyéndonos o edificándonos. De ahí la importancia de ejercitarnos en la vida espiritual, de nosotros bombardear nuestra mente con la palabra de Dios y de ejercitar la disciplina, las disciplinas espirituales, para que nuestro cerebro deshaga las conexiones existentes y construya nuevas, que harán que nuestros malos hábitos sean reemplazados por buenos hábitos. Veamos a continuación un breve video que explica científicamente cómo funciona nuestro cerebro y de qué manera aprendemos y cómo se arriesgan las cosas, se arraigan a nuestra vida. Continuemos. Tus nervios están literalmente por todas partes. Comenzaremos por los más importantes, los que pasan a lo largo de tu columna vertebral y tu cerebro. Este cúmulo grueso de nervios se conoce como Sistema Nervioso Central, o SNC. Es el responsable de todo lo que haces, desde respirar hasta darle golpecitos a tu celular con el dedo mientras esperas a que yo pase a la parte más interesante. Cuando una señal llega al SNC en el cerebro desde cualquier parte del cuerpo, el sistema nervioso envía una orden para reaccionar según la situación. Pellízcate. En serio, hazlo, por favor. ¡Auch! El lugar que acabas de pellizcar tiene muchas neuronas, al igual que cualquier otro. Cuando presionaste la piel, se activaron y enviaron información sobre el dolor al cerebro, que a su vez reaccionó enviando el mensaje de que dolió. Todo sucedió en menos de 1 milisegundo, pero la señal atravesó una distancia considerable de ida y vuelta. Ahora, vayamos a la médula espinal y realicemos un pequeño experimento. Cuando diga 1, interrumpe las conexiones entre las neuronas que hay aquí, y tú verás qué sucede. ¿Listo? 1. ¿Lo ves? Se ha adormecido el cuerpo desde la cintura para abajo y no puedes sentir nada en las piernas. Eso es porque tu SNC no puede saber dónde están. De acuerdo, restauraré las conexiones, no te preocupes. Por esa razón, tu cerebro y tu médula espinal están protegidos por huesos, el cráneo y las vértebras. Dentro de la columna vertebral también hay líquido cefalorraquídeo.
una sustancia que protege los nervios, ayuda a transmitir mejor las señales y se deshace de los desechos. Muy bien. Hablando de pensar, las neuronas también son responsables de eso. Por ejemplo, esta es la primera vez que ves este video. No puedes saber qué voy a hacer o decir a continuación. Tal vez gire la imagen, o tal vez termine el video abruptamente. Tu cerebro está creando ahora mismo las conexiones neuronales necesarias para que recuerdes lo que sucederá. Es por eso que sigues aquí conmigo. Quieres averiguarlo. Pero en cuanto lo hayas visto hasta el final, el interés desaparecerá, sin importar lo fascinante que yo sea. Tu SNC ha creado suficientes conexiones entre las neuronas. Si vuelves a verlo desde el principio, ya sabrá qué esperar. De todas maneras, esas conexiones son muy básicas. Te daré un ejemplo. ¿Qué dije exactamente a los 3 minutos y 5 segundos? No puedes recordarlo porque tus conexiones no son aún lo suficientemente fuertes como para brindarte esos detalles. Mientras más veces lo veas, más fuertes y numerosas se volverán. Después de un par de intentos, podrás repetir cada palabra que dije. Lo mismo sucede cuando aprendes una nueva habilidad, como patinar. Al principio no podrás mover un solo pie. Tu cerebro lo ve como una tarea inusual y destella con las señales que envía en todas las direcciones. Te caes, te levantas y vuelves a intentarlo. Esta vez hay millones de neuronas ya conectadas, y tu SNC no pierde tiempo creando nuevas conexiones. Vuelves a caerte, y otra vez, y otra más, pero cada vez que te caes y lo repites, tu cerebro se adapta más y más, hasta que por fin, en tu 5º, 10º o 50º intento, patinas en línea recta. Tu cerebro captura el momento en que dejaste de caerte y crea conexiones neuronales fuertes para evitar que repitas los errores de antes. Con el tiempo, si sigues practicando y creando conexiones, patinarás como un profesional y te preguntarás cómo es que antes eras tan torpe. Sin embargo, lo mejor de estas conexiones es que nunca desaparecen del todo. Por más que hayas aprendido a patinar de niño y no hayas vuelto a hacerlo durante 10 años, solo necesitarás unos minutos para recuperar la habilidad. Así que, si tienes miedo de tomar esa guitarra polvorienta que cuelga de la pared, no te preocupes. Ve a rasguear esas cuerdas. Recordarás todo en unos minutos. Aunque los callos no se formarán igual de rápido. Un niño muy travieso se estaba portando mal en una clase. Entonces la maestra le llamó la atención y le mandó que se pusiese de pie para recibir una disciplina. Pero el niño no quiso hacerlo, hasta que después de amenazas de expulsión y reportes si no obedecía, se puso de pie y dijo: «Está bien, me pongo de pie, pero por dentro estoy sentado». Este niño satisfizo el requerimiento de obediencia externo, pero no el interno. Así es con muchos cristianos hoy en día. Se preocupan demasiado por la apariencia externa, pero por dentro están sucios. Dios es el único que conoce y escudriña la mente y el corazón. Él ama la verdad en lo íntimo, la pureza de corazón. Esta lección trata acerca de la importancia de la pureza de nuestros pensamientos en nuestra obediencia para con Dios. Empecemos por conocer qué dice la Biblia acerca de los malos pensamientos. Primero, son maldad. Mateo 5, 27 al 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Bajo la ley de Moisés, solo se consideraba el adulterio cuando se llegaba al contacto sexual físico. Levítico 20, 10, Deuteronomio 22, 22. Si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. Si se descubre que un hombre comete adulterio, tanto él como la mujer deben morir. De ese modo, limpiaráse Israel de semejante maldad. Bajo la gracia, el adulterio se da en el momento en que se codicia en el corazón. ¿Por qué es tan radical? Porque precisamente en la mente es donde se peca. Una vez que se decide adentro, no falta sino la oportunidad para llevarlo a cabo.
Esta es la razón por la que Jesús añade mente al principal mandamiento de amar a Dios, Deuteronomio 6:5, Marcos 12:29 al 30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si una persona no fuma, ni se droga, trabaja y se porta bien, ¿podemos decir por eso que es cristiano? Si una persona no fuma, no se droga, trabaja y se porta bien, ¿podemos decir por eso que es cristiano? Bueno, la mayoría de las personas asocia el cristianismo con una serie de reglas y prohibiciones y piensan que ser cristiano consiste en hacer ciertas cosas de una lista de nos que la Biblia prohíbe. No hay nada más equivocado que esa idea. El cristianismo no consiste de cumplir una lista de reglas o seguir cierta filosofía o credo o practicar cierta liturgia o tradiciones o pues guardar ciertos días. No, el cristianismo no consiste de eso. Jesús vino a poner patas arriba el mundo cuando introdujo la verdadera fe en Dios, que la gente confunde con religión porque está asociado con Dios y la Biblia. Nada más oyen Dios y oyen la Biblia y piensan en religión. Pero lo que vino a introducir Jesús no consiste ni de jerarquías, ni de santuarios, ni de rituales y tradiciones, sino de una relación personal de amor con Él. Jesús vino a vivir en el corazón de todos los que creemos en Él y lo recibimos y nos bautizamos en agua como demostración de que hemos creído. Y entonces empezamos una relación personal de amor con Jesús que durará toda la vida y que se irá manifestando en nosotros, obviamente, un cambio radical y gradual de vida y de comportamiento que se irá asemejando a la vida, carácter y conducta de Jesús, que es en última instancia el plan de Dios para todos los que hemos recibido a Cristo. Entonces, el que recibe a Cristo y nace de nuevo no cambia sus malos hábitos de un día para otro, con algunas muy contadas excepciones, sino que le toma meses y a veces años desarraigar vicios y malos hábitos en su vida. Una persona puede recibir a Cristo y nacer de nuevo y sin embargo seguir fumando o drogándose o viviendo en fornicación o mintiendo o practicando algún mal hábito o pecado, pero a medida que va creciendo en su relación con Jesús, va dejando de hacer todo lo malo y va aprendiendo a hacer lo bueno. Un ejemplo muy clásico de esto es con quienes reciben a Cristo, nacen de nuevo, empiezan a conocer a Cristo con mucha emoción, pero aún asisten a misa, tienen imágenes e ídolos en sus casas. Por eso debemos ser pacientes con ellos e irles enseñando a Cristo, que es quien les irá abriendo los ojos para que puedan discernir que la idolatría es pecado y que deben arrepentirse de eso y deshacerse de todo lo que a Dios agrada y que Él abomina, pero es poco a poco sobre la marcha. Entonces, el hecho de que una persona no fume, ni se drogue, trabaje y se porte bien, no necesariamente determina o muestra que es cristiana, que ha nacido de nuevo. Pero es indiscutible e inevitable que alguien que ha nacido de nuevo no abandone los malos hábitos y el pecado a medida que crece en su relación con Jesús. En otras palabras, no porque alguien se porte bien externamente, ya por eso es cristiano, pero es imposible que quien es cristiano no se llegue a portar bien. El que una persona trabaje honestamente no significa que sea cristiana,
pero es imposible que un verdadero cristiano no trabaje honestamente. Dios ve el corazón y lo que Él examina son las intenciones y pensamientos del corazón por encima de las apariencias externas. Los fariseos, ¿recuerdan? Tenían una conducta intachable, se mostraban justos y piadosos ante los hombres, pero Dios conocía sus corazones y Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados que estaban por dentro llenos de inmundicia y de corrupción. Por lo general, son los que estamos llenos de inmundicia y corrupción por fuera, los que nos damos cuenta de nuestra condición de pecadores, como fue el caso de los publicanos y las prostitutas. Y por eso ellos y nosotros creímos en Cristo y nos fueron perdonados nuestros pecados y comenzamos el proceso de limpieza de adentro hacia afuera. La transformación se dio de adentro hacia afuera y fue una transformación permanente. En la siguiente pregunta responderemos qué es lo que hace entonces a una persona volverse cristiano o ser cristiano. Continuemos. Sí o no y por qué. Segundo, la religión y tradición no los justifican. Marcos 7 del 1 al 13. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse, y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. ¿Qué es, entonces, lo que hace a un cristiano? Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. Ay, perdón, se me cayó. ¿Qué es entonces lo que hace un cristiano? Miren, en una sola palabra, Cristo. A una persona no lo hace cristiana ni su comportamiento, ni su forma de hablar, ni sus buenas obras, ni sus creencias, ni siquiera el asistir a una iglesia regularmente o convertirse en miembro formal de una. Un cantante cristiano de los 80s dijo, ir frecuentemente a la iglesia no te convierte en cristiano, así como el ir frecuentemente a McDonald's no te convierte en una hamburguesa. No nos confundamos. Aunque ninguna de las cosas mencionadas nos convierten en cristianos, un verdadero cristiano irá cambiando su comportamiento y su forma de hablar. Hará buenas obras, creerá la Sagrada Escritura y se congregará en una iglesia, pero todo eso como resultado de su relación personal con Cristo y no al revés. De entender
o no esto depende de la diferencia abismal entre ser cristiano y practicar la religión cristiana, si es que existiera como tal en la Biblia. Es fácil observar la gran variedad de personas que se hacen llamar cristianos y se confunden sobre lo que exactamente es un cristiano. Algunas veces las personas usan el vocablo cristiano para referirse genéricamente a una persona o como una palabra para describir a alguien que va a la iglesia. Algunos otros piensan que cristiano se refiere a una visión política. En Hechos 11:26 revela la primera vez que se usó la palabra cristianos, y se congregaron allí todo el año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Las personas que creyeron que Jesús era Dios nacieron de nuevo, se bautizaron e iniciaron una relación personal con Jesús. Y como resultado empezaron a hablar como Jesús, a hacer las obras que él hizo, a andar como él y a vivir para él. Eso provocó que un grupo de personas en Antioquía aplicaran burlonamente el título de cristiano como una etiqueta despectiva para esos creyentes. Miren, el término cristiano viene del griego Christianus y significa pequeño Cristo. Este término fue utilizado por los enemigos de la fe de Jesús y lo usaban como un insulto. Mira, ahí vienen los pequeños Cristos, decía. Pero, ¿por qué los oponentes de los discípulos lo empezaron a llamar cristianos? Pequeños Cristos, debido a que la actitud y conducta de ellos reflejaba tanto la actitud como la conducta de Jesús al poner en práctica todo lo que aprendieron de él, que alcanzaron su objetivo, representar a Cristo y hacerle conocer, al punto de que aún sus enemigos le llamaban pequeños Cristos. ¿Qué es lo que nos falta hoy y a nosotros personalmente para representar a Cristo? A veces perdemos tanto tiempo en cosas secundarias y superfluas que olvidamos nuestra verdadera misión. Conocer a Jesús, pasar tiempo con él y darle a conocer a todos los que nos rodean en la medida en la que conocemos más a Jesús y pasamos tiempo con él. Más se impregna nuestro carácter de su naturaleza, pues inevitablemente adoptaremos la actitud y conducta de la persona o las actividades en las que más tiempo intervenimos. Sin embargo, la palabra cristiano, entre comillas, ¿no?, como tal, es menos importante que la realidad espiritual que ilustra. Los cristianos sabemos que Dios nos ama. Reconocemos que nuestros pecados nos separan de Dios. Sabemos que Jesús vino a la tierra, murió, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre y habita en el corazón de los que creemos. Regresará al final de los tiempos para reinar por la eternidad. Hemos respondido a la oferta de perdón de Dios en Cristo al tomar la decisión de dejar de vivir para nosotros mismos y permitir que Dios nos convierta en lo que Él quiere que seamos. Muchas personas piensan que deben comportarse de cierta manera para convertirse en cristianos.
La Biblia explica que convertirse en cristiano no se trata de comportamiento, sino de responder a la oferta de perdón de Jesús. La Biblia dice, Dios te salvó por su gracia cuando creíste y no te puedes atribuir el mérito de esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es una recompensa por las cosas buenas que hemos hecho, por lo que ninguno de nosotros puede jactarse de ello. Y esto lo podemos ver en Efesios 2, 8, 9. Sin embargo, las personas se comportan de manera diferente después de convertirse en cristianos porque su relación con Dios los cambia. La gente hace cosas buenas por muchas razones, pero un cristiano está motivado para hacer cosas buenas porque ama a Dios. En resumen, recibir a Jesús en el corazón debido a que creemos en su nombre y empezar una relación personal con él por medio de la oración, la lectura de su palabra y la obediencia, eso es lo que nos hace ir transformándonos cada día para parecernos más a Cristo, al ir llenando nuestra mente de la palabra de Cristo, para que entonces podamos sentir como Cristo y como resultado nos comportaremos como Cristo, pensar como Cristo, sentir como Cristo, actuar como Cristo. Eso significa ser cristiano. Y todo comienza en la mente, con nuestros pensamientos. De ahí la suprema importancia de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, tal como lo manda el Espíritu Santo en Colosenses 3:16. Así como nos hemos aprendido Juan 3:16, deberíamos aprendernos Colosenses 3:16, Primera de Timoteo 3:16, Segunda de Timoteo 3:16, son joyas, verdades hermosas, y esta es una, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Continuemos. Tercero, contaminan al hombre. Marcos 7:15. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Si lo que contamina al hombre es lo que sale de él y no lo que entra, ¿entonces la droga y el alcohol no contaminan? Esta es una pregunta que pues se hacen muchos cuando leen o cuando escuchan esta declaración fulminante del Señor Jesús. Jesús aseguró, nada hay fuera del hombre que entre en él, hablando de que entra por la boca o por otra fuente, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, hablando de lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Eso está en Marcos 7:15. Esta declaración que hizo Jesús debe haber perturbado y molestado a muchos judíos que por generaciones, por siglos, habían cuidado meticulosamente todo lo que comían, absteniéndose de comer ninguna cosa inmunda, tal y como Dios mismo lo había prohibido en la ley. Dios dio leyes sanitarias a su pueblo, no solamente por razones de salud, sino también como tipo, sombra y figura de lo que habría de venir de los tiempos futuros de Cristo. Levítico 11 y Deuteronomio 14 enumeran las restricciones alimenticias que Dios le dio a la nación de Israel. Haciendo un resumen, las leyes sobre la alimentación incluían prohibiciones de comer cerdo, de comer mariscos, de comer casi todos los insectos, con excepción de algunos, de las aves carroñeras y otros animales como el murciélago, ¿verdad? ¿Quién va a querer comer eso? Aunque cuando algunos lo comen, dicen que en China. Esas reglas dietéticas nunca tuvieron la intención de ser aplicadas a nadie más que a Israel.
El propósito de las leyes alimentarias era hacer que los israelitas se distinguieran de todas las demás naciones. Después de terminar ese propósito, Jesús declaró limpios todos los alimentos. En Marcos 7:19, en el mismo episodio donde él dijo que nada que entra al hombre lo contamina. Después, Dios le dio una visión al apóstol Pedro en la cual le declaró concerniente a los antes declarados animales impuros. En Hechos 10:15 le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, no lo llames tú inmundo, haciendo limpios todos los alimentos. Dios nos creó de tal manera, biológicamente hablando, que cualquier cosa que comamos o ingiramos es desechada y eliminada gradualmente del cuerpo por la metabolización que realiza el hígado. El alcohol y las drogas son las sustancias, entre otras, que más tiempo tarda el hígado en metabolizar y que producen adicción física, de manera que el cuerpo mismo les exige más alcohol o droga y se vuelven dependientes de su consumo para sentirse bien. Al final de cuentas, todo el alcohol y la droga que se consuma puede ser totalmente eliminada tras una abstención de 21 días, que es lo que hacen en las clínicas de recuperación. El problema real del alcohol y las drogas es que desde el punto de vista toxicológico, el cuerpo humano desencadena dos fenómenos al consumir alcohol y drogas, que son la tolerancia y la dependencia. La tolerancia sucede cuando el alcohol o la droga ingresan al organismo por la boca o por las venas, llegan a la circulación, pasan por el hígado, por el hígado, que empieza el metabolismo de desintoxicación y se transforma en una sustancia tóxica llamada científicamente aldehído, el cual envía información al sistema nervioso, lo cual varía mucho de una persona a otra, pero que inevitablemente desconecta, por así decirlo, el control del cerebro sobre la lengua, sobre lo que hablamos. Todo lo que hablamos está mandado o está comandado por el cerebro. Primero se procesa en la mente y después se va para los labios, para la boca. Pero cuando se consume alcohol o drogas, esa conexión se pierde y entonces lo que hablamos no viene ni de nuestros pensamientos, viene, ahorita vamos a ver de dónde. Es entonces, cuando alguien está drogado o alcoholizado, que la persona empieza a hablar incoherencias y tonterías sin control, y eso constituye el verdadero problema, que los demonios lanzan dardos de fuego sobre la mente de las personas que están bajo el efecto de estas sustancias, y ellas simplemente repiten lo que está en sus mentes, que ya no es controlado por el cerebro, simplemente hablan por hablar, y al hablar tonterías, al hablar maldades, contaminan sus corazones y sus vidas, y lastiman y hieren a todos los que les rodean, porque lo que aseguró Jesús es verdad. Lo que realmente nos contamina es lo que sale de nuestra boca, las palabras que hablamos. El Espíritu Santo ya había enseñado siglos atrás acerca de esto, cuando dijo que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, que lo que decimos con nuestra boca nos edifica o nos destruye, edifica a otros o los destruye. Entonces, si bien el alcohol y la droga como sustancias no contaminan a las personas, porque al final de cuentas todas las toxinas son eliminadas del cuerpo, reafirmando lo que dijo Jesús de que nada hay fuera del hombre que le pueda contaminar, que lo que entra en la boca no lo contamina. Sin embargo, el alcohol y la droga producen una reacción química biológica que desinhibe el habla y provoca que las personas digan toda clase de maldad con sus labios, y eso sí contamina al hombre, pues Jesús dijo que es lo que sale de la boca lo que nos contamina realmente. Por tanto, el alcohol y la droga sí contaminan al hombre por los efectos que causan y sí son pecado, y son pecados graves porque nos producen el mayor de los daños, palabras
de maldad de nuestra boca. Ahora, es importante notar también que lo que aseguró Jesús no debe usarse como pretexto o excusa para comer desmedidamente. Si bien podemos comer de todo, en el nuevo pacto de la gracia, la Biblia está más interesada en la cantidad que comemos que en lo que comemos. Los apetitos físicos, dice el Nuevo Testamento, son una analogía de nuestra habilidad de autocontrol. Si no somos capaces de controlar nuestros hábitos alimenticios, probablemente tampoco seamos capaces de controlar otros hábitos, como aquellos de la mente, la lujuria, la avaricia, el odio, la ira, y somos incapaces de frenar nuestra boca del chisme, de la disensión, de las malas palabras, de los pleitos, de las cosas malas. Entonces, no debemos permitir que nuestros apetitos nos controlen. Antes bien, debemos ejercer control sobre ellos, y el tener control sobre nuestra alimentación, de ahí la importancia del ayuno también, es importante para poder mantenernos con un corazón limpio. Continuemos. Cuarto, salen del corazón. Marcos 7:21a. Porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos. Quinto, se convierten en hechos y defectos. Marcos 7:21 al 22. Porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Aquí, 6 malos pensamientos son en plural y 6 en singular. Hechos pecaminosos, los 6 en plural. Adulterios, violación del trato conyugal, fraude, engaño, traición, pecado sexual de los casados. Fornicaciones, relación sexual fuera y antes del matrimonio, pecado sexual de los solteros. Homicidios, quitar la vida del prójimo alevosamente. Hurtos, quitar bienes ajenos con violencia o astucia. Avaricias, apego desordenado a las riquezas, deseos insaciables de siempre querer más. Maldades, hechos de una persona perversa, conducta moral sucia. Defectos morales, los 6 en singular. Engaño, trampa, mentira, fraude, burla. Lascivia, inclinación al deleite carnal desordenado, sin freno de sus apetitos carnales. Envidia, malestar y descontento por la prosperidad y bienestar de otro. Maledicencia, renegar y no estar de acuerdo con lo que hace Dios o los hombres, hablar mal de alguien. Soberbia, orgullo personal ridículo, ego inflado, cólera, rabia contra los seres inferiores, prepotencia. Insensatez, comportamiento fuera de sentido, estupidez, tontera. Sexto, son maldad. Marcos 7:23. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Somos lo que pensamos. Pensamos lo que vemos, oímos y leemos. Por eso es de suma importancia cuidar y vigilar lo que vemos, lo que oímos y leemos, ya que eso determinará nuestra conducta y palabras. ¿Cómo vencemos a los malos pensamientos? En Romanos 13:8 al 14 nos dice cómo. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios, pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El
tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Primero, amando al prójimo como a mí. Versículo 8 al 10. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios, pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Segundo, no siendo perezoso con Dios. Versículo 11. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Tercero, desechando las obras de tinieblas. Versículo 12. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Cuarto, vistiéndonos las armas de la luz. Versículo 12. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Quinto, andando como de día. Versículo 13. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Sexto, vistiéndonos del Señor Jesucristo. Versículo 14. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Entonces, es bastante claro, ¿verdad?
cómo pues tenemos que ir en un proceso para poder vencer los malos pensamientos. Vamos a tomar 5 minutos para pues preparar la reunión de Iglesia en Casa, y durante estos 5 minutos yo voy a enviar tanto al chat como en el chat de Facebook y en el chat de YouTube, y lo voy a mandar también por el WhatsApp y a los grupos, un libro escrito por Charles Stanley, el que hemos oído aquí pues varias veces, en donde pues él cuenta su experiencia desde joven, adulto, ya de la tercera edad como es hoy, y cómo ha pues tenido diversas luchas en diversas áreas y cómo ha podido vencer, y nos da, de verdad es un libro hermoso, vale la pena que lo leamos todos. Entonces,